La noche se cernía con pesadez sobre Washington D.C., envuelta en una oscuridad que devoraba incluso las luces urbanas. En mi reducida oficina, repleta de archivos y pantallas de ordenadores parpadeantes con datos cifrados, persistía en mi labor hasta tarde, como era mi costumbre. Fui agente de una división secreta del gobierno, encargado de contener y neutralizar amenazas sobrenaturales, y he sido testigo de horrores que la mayoría no podría concebir. Mi rostro, marcado por el tiempo y la experiencia, ocultaba una mente aguda y un espíritu inquebrantable. La tranquilidad de la noche se vio interrumpida cuando mi teléfono seguro comenzó a vibrar, rasgando el silencio con urgencia. Al contestar, la voz distorsionada de mi superior, conocido solo como Director Smith, resonó en la habitación. Ventura. Tenemos un problema. Un culto, los seguidores de las sombras eternas, están cerca de obtener un artefacto conocido como el Ojo de Shamas. Si cae en sus manos, las consecuencias serán catastróficas. Escuché, mi expresión endureciéndose. Había enfrentado a los seguidores antes y conocía su capacidad. ¿El Ojo de Shamas?, pregunté con voz baja pero firme. Smith continuó. Sí. Según nuestros informes, este artefacto es la clave para invocar una entidad antigua. Una criatura de pesadilla cuya liberación podría significar el fin del mundo tal como lo conocemos. El aire se cargó de tensión. Sabía que esta no sería una misión común. No solo me enfrentaría a un enemigo mortal, sino que también me aventuraría en el reino de lo desconocido, desafiando los límites de la realidad. ¿Qué necesitan de mí?, pregunté, ya preparándome mentalmente para lo que vendría. Smith respondió, tú y tu equipo seréis nuestros ojos, oídos y manos en el terreno. Vuestra misión es doble: primero, encontrar y asegurar el ojo antes de que el culto complete su ritual. Segundo, si eso falla, hacer todo lo necesario para detener la invocación. Asentí con determinación. Lo haremos, aseguré, con una resolución que no dejaba lugar a dudas. La llamada terminó, y quedé solo una vez más, aunque la soledad nunca duraba mucho en mi línea de trabajo. Me levanté, comenzando a preparar mi equipo. Armas, equipos de protección, herramientas para el rastreo y la investigación, cada elemento tenía su lugar. Mientras trabajaba, mi mente reflexionaba. Los seguidores de las sombras eternas eran conocidos por su devoción ciega y su disposición a sacrificarlo todo por su causa. La carga de esa responsabilidad pesaba sobre mis hombros, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Antes de partir, miré una última vez mi oficina. Fotos de casos anteriores, de amenazas contenidas, de horrores evitados. Cada una era un testimonio de mi lucha continua contra las sombras. Con un suspiro, apagué las luces y cerré la puerta tras de mí. La noche me esperaba, y con ella, el inicio de una nueva batalla por el destino del mundo. Así comenzaba la misión, una carrera contra el tiempo y las fuerzas oscuras, un viaje al corazón del miedo en plena era moderna. La batalla sería dura, los sacrificios inevitables, pero estaba decidido a enfrentarme a lo que fuera necesario. Porque en el juego contra las sombras, el precio de la derrota era algo que la humanidad no podía permitirse. La carretera hacia Danet se retorcía como una serpiente entre colinas olvidadas, bajo un cielo plomizo que prometía tormenta. Conducía el vehículo gubernamental con determinación, mi equipo de élite repartido entre los asientos y el vehículo de apoyo que nos seguía de cerca. Cada uno de ellos era experto en su campo, seleccionado no solo por sus habilidades sino también por su capacidad para enfrentarse a lo inexplicable. Danet, con su historia de secretos oscuros y su población reacia a los forasteros, era el escenario perfecto para que los seguidores de las sombras eternas buscaran un artefacto como el Ojo de Shamas. Al llegar, la ciudad parecía suspenderse en el tiempo, con edificios desgastados por la sal y el viento, y calles vacías. La presencia del equipo no pasó desapercibida, rostros curiosos, marcados por la desconfianza, observaban desde ventanas y puertas entreabiertas. Sabía que la cooperación sería difícil de obtener, el culto había infundido miedo y lealtad en partes iguales entre los habitantes. El primer paso fue establecer una base de operaciones en un viejo hotel a las afueras de la ciudad, lo suficientemente alejado para permitirnos prepararnos sin atraer demasiada atención. Desde allí,
dividí al equipo en grupos, uno se encargaría de recabar información, otro de vigilancia, y yo lideraría un tercero en la investigación de los puntos de interés identificados previamente a través de la inteligencia artificial. Las primeras horas transcurrieron con una tensión creciente, pero sin incidentes. Los informantes eran escasos, y aquellos dispuestos a hablar lo hacían con miedo, susurrando leyendas sobre rituales antiguos y sacrificios en las profundidades del mar. La verdadera naturaleza de mi misión se reveló cuando, siguiendo lo que me había contado uno de estos informantes temerosos, mi equipo y yo nos adentramos en las ruinas de lo que una vez fue una próspera fábrica a las afueras de Danet. El lugar estaba abandonado, o eso parecía. La estructura se alzaba como un monolito a la decadencia, sus ventanas rotas mirando vacías hacia el exterior. Avanzamos con cautela, nuestras linternas cortando la oscuridad. Fue entonces cuando los encontramos, seres deformes, apenas humanos, que emergieron de las sombras con un odio ferviente en sus ojos. Los secuaces del culto, sin duda, transformados por rituales oscuros y la influencia corruptora de lo que adoraban. La pelea fue brutal. Estábamos bien entrenados y armados, pero nuestros adversarios tenían la ventaja del terreno y una ferocidad inhumana. Fue una lucha de supervivencia con cada golpe y cada movimiento mientras nos abríamos camino hacia el corazón de la fábrica. Lo que encontramos allí confirmó nuestros peores temores. Símbolos arcanos cubrían las paredes, formando un círculo alrededor de un pedestal vacío que, según dedujimos, había albergado uno de los artefactos. El culto estaba un paso por delante, pero este descubrimiento nos proporcionó una pista vital, un documento parcialmente quemado, recuperado entre las cenizas de un ritual reciente, que mencionaba la cueva de los susurros como el próximo punto en su siniestro peregrinaje. Al salir de la fábrica, con la certeza de que nuestra misión acababa de volverse mucho más peligrosa, miré hacia el mar tormentoso. Danet, con sus secretos y sus horrores, era solo el principio. La lucha contra los seguidores de las sombras eternas nos llevaría a enfrentarnos no solo a un enemigo mortal sino también a las profundidades de nuestra propia valentía y determinación. La batalla por el ojo de Shamas, y por el destino del mundo, seguía su curso. Tras nuestra lucha en Danet, mi equipo y yo no perdimos el tiempo lamentando la ventaja que el culto parecía tener sobre nosotros. La información obtenida en la fábrica abandonada nos llevó a nuestro siguiente destino, un bosque ancestral conocido localmente como la Cueva de los Susurros. Según los informes, era un lugar de poder antiguo, donde el velo entre las realidades era delgado y susceptible de ser manipulado. El viaje fue silencioso, cada miembro del equipo perdido en sus pensamientos, preparándose mental y físicamente para lo que sabíamos sería un enfrentamiento inevitable y peligroso. Yo, en particular, sabía que cada decisión que tomara podría significar la diferencia entre la salvación y la catástrofe. Al llegar al perímetro del bosque, desplegamos un campamento base temporal. La noche cerrada nos proporcionaba cobertura, pero también se intensificaba la sensación de peligro que emanaba del oscuro follaje. Dividí al equipo en parejas, asignando áreas de reconocimiento con el objetivo de localizar la entrada a la cueva sin alertar a los de la secta. Con la luna como única guía, avanzamos en silencio, comunicándonos a través de señales y manteniendo los sentidos alerta a cualquier movimiento. No tardamos en descubrir que no estábamos solos, las criaturas acechaban en las sombras, sus ojos brillando con una luz antinatural. La atmósfera se cargó de terror, un recordatorio de que estábamos caminando en terreno enemigo. Sin previo aviso, figuras encapuchadas emergieron de entre los árboles, lanzando hechizos oscuros que hicieron que el aire se espesara y la tierra temblara. Mi equipo y yo respondimos con rapidez, el entrenamiento y la determinación de nuestro lado. Las armas de fuego se mezclaban con artefactos de protección, creando un caos con cada detonación y cada defensa. En el fragor de la batalla, noté como uno de mis hombres era arrastrado hacia la oscuridad por manos deformes. Sin dudarlo, me lancé a su rescate, enfrentándome a las aberraciones con una mezcla de valentía y temeridad. Logré liberar a mi compañero, pero no sin sufrir heridas en el proceso. Mientras el equipo se reagrupaba, herido pero no derrotado, descubrimos la entrada a la cueva oculta tras una espesa vegetación y protegida por símbolos arcanos. Conscientes de que el tiempo apremiaba y del posible inicio del ritual en cualquier momento, tomé la difícil decisión de avanzar a pesar de las heridas. La cueva se extendía profundamente bajo la tierra,
sus paredes talladas con imágenes que desafiaban la comprensión y susurraban secretos oscuros a quienes osaban mirarlas. El aire estaba impregnado de una energía que hacía que cada paso costara más que el anterior. Finalmente, llegamos a una cámara amplia donde los de la secta, liderados por una figura imponente, estaban en medio de un ritual. Sin tiempo para dudar, nos lanzamos al asalto. La batalla dentro de la cueva fue aún más feroz que la emboscada en el bosque. Energías oscuras chocaban contra tecnología y determinación humana, un testimonio de la lucha ancestral entre la luz y la oscuridad. Cuando el último de los de la secta cayó, nosotros, exhaustos pero victoriosos, detuvimos el ritual justo a tiempo. Sin embargo, el artefacto que buscábamos no estaba allí, los de la secta ya lo habían movido a otro lugar, seguían un paso por delante. Mientras me retiraba de la cueva, no pude evitar sentir que cada victoria nos acercaba más al abismo. El enemigo al que nos enfrentábamos era como ninguna otra cosa en el mundo, y aunque habíamos ganado esta batalla, el fin aún no estaba cerca. Las sombras de la duda comenzaban a cernirse sobre nosotros, y el equipo se preparó para la siguiente fase de nuestra misión, sin saber que lo peor aún estaba por llegar. La victoria en la cueva de los susurros nos dejó con más preguntas que respuestas. La desaparición del artefacto nos obligaba a seguir una nueva pista que apuntaba hacia una leyenda olvidada, una ciudad sumergida, oculta en las profundidades del océano, que había sido la morada de una antigua y avanzada civilización prehumana. Los preparativos para la expedición submarina fueron meticulosos. Sabía que esta misión no solo requería de mi habitual destreza y valor, sino también de una tecnología que rozaba los límites de lo imposible. Nos equipamos con trajes de buceo especiales, diseñados para soportar las presiones extremas del abismo, y un submarino experimental capaz de navegar por las ruinas sin ser aplastado por la inmensa presión del agua. Descender a las profundidades fue como entrar en otro mundo. La luz del sol se desvanecía rápidamente, reemplazada por la oscuridad total de la profundidad marina. Solo los haces de luz de nuestras lámparas cortaban la negrura, revelando la vasta y desolada belleza del fondo oceánico. A medida que nos acercábamos a las coordenadas indicadas, la silueta de la ciudad comenzó a tomar forma ante nuestros ojos, un espectáculo impresionante y sobrecogedor. Las estructuras de la ciudad sumergida se alzaban majestuosas y enigmáticas, sus formas y arquitectura desafiando la lógica humana. Era evidente que quienes habían construido esta metrópolis no eran de este mundo. Mi equipo y yo exploramos las ruinas con precaución, conscientes de que podrían estarles esperando o, peor aún, que criaturas desconocidas pudieran acechar en las sombras. No tardamos en encontrar evidencia de actividad reciente, herramientas abandonadas, símbolos arcanos grabados en las paredes, y lo más inquietante, estatuas de grotescas criaturas marinas dispuestas como si fueran a realizar rituales que parecían indicar una adoración o un pacto con seres de las profundidades marinas. La tensión crecía con cada paso que dábamos en la ciudad sumergida. Sentía una presión en el pecho que no tenía que ver con las profundidades oceánicas. Era el peso de lo desconocido, la sensación de estar al borde de un descubrimiento que podría cambiarlo todo. Fue entonces cuando nos topamos con nuevos horrores acuáticos. Criaturas de pesadilla, mitad pez, mitad algo indescriptible, nos tendieron una emboscada en una de las plazas centrales. Mi equipo y yo nos defendimos como pudimos, los enfrentamientos en el agua complicados por la falta de movilidad y la extrañeza de nuestros adversarios. Cada maniobra debía ser calculados con precisión para no desperdiciar oxígeno ni munición. En medio del caos, divisé una estructura que parecía ser un templo o un palacio, su entrada custodiada por estatuas aún más imponentes y terroríficas que por ahora habíamos visto. Instintivamente, supe que allí encontraríamos lo que buscábamos. Luchando contra las criaturas y las corrientes, mi equipo y yo nos abrimos paso hasta el templo, donde descubrimos el artefacto, una gema oscura que palpita con una luz antinatural. Sin embargo, nos vimos obligados a enfrentarnos a un último guardián, una criatura colosal que parecía ser el amo de aquellos abismos, despertado por nuestra intrusión. La batalla fue desesperada, con mi equipo y yo empleando cada recurso a nuestra disposición, desde explosivos hasta conjuros mágicos aprendidos en misiones anteriores. Al final, logramos herir a la criatura lo suficiente como para obligarla a retroceder a oscuras profundidades, pero no sin sufrir graves pérdidas.
con el artefacto en nuestro poder y sabiendo que el tiempo era esencial, iniciamos el ascenso hacia la superficie, dejando atrás la ciudad sumergida y sus horrores. La misión había sido un éxito, pero a un precio muy alto. Mientras el submarino ascendía hacia la luz, reflexionaba sobre las historias ocultas del mundo, sobre las antiguas civilizaciones que habían existido mucho antes de la humanidad y sobre las criaturas que aún moraban en los lugares olvidados del planeta. Sabía que, aunque habíamos evitado una catástrofe inmediata, la lucha contra las sombras estaba lejos de terminar. El artefacto era solo una pieza del puzzle, y el culto aún no había dicho su última palabra. Después de nuestra odisea submarina, mi equipo y yo regresamos a tierra con el artefacto asegurado, conscientes de que habíamos perturbado fuerzas que mejor que hubieran seguido olvidadas. Pero el tiempo para reflexionar sobre las implicaciones de nuestros descubrimientos era un lujo que no podíamos permitirnos. La información recuperada junto al artefacto apuntaba a un puerto neblinoso en la costa noreste, donde se creía que el culto intentaría reunir el último de los artefactos necesarios para completar su ritual. El puerto, un laberinto de muelles y almacenes abandonados, estaba sumido en una espesa niebla. La visibilidad se reducía a unos pocos metros, creando el escenario perfecto para una emboscada. Consciente de esto, desplegué a mi equipo con precisión militar, asignando puntos de vigilancia y estableciendo un perímetro seguro mientras avanzábamos hacia el puerto. La tensión se notaba, cada sonido amplificado por la niebla en la que cada sombra era una potencial amenaza. La espera se volvió casi insoportable hasta que, finalmente, se produjo el encuentro. Figuras encapuchadas emergieron de la bruma como fantasmas, sus intenciones claramente hostiles. El enfrentamiento estalló en segundos, con el sonido de las descargas y los gritos rompiendo el silencio. Lideré a mi equipo con una determinación férrea, consciente de que no solo nos enfrentábamos a humanos corrompidos por el culto, sino también a seres sobrenaturales invocados para proteger el artefacto. La batalla se intensificó, convirtiéndose en una danza mortal de fuego y magia, donde cada movimiento podría ser el último. A medida que avanzábamos, me di cuenta de que el culto había logrado invocar a una aberración de las profundidades, una criatura de tentáculos y dientes preparada para la destrucción. La lucha contra esta criatura puso a prueba los límites de mi equipo, obligándonos a emplear todas las tácticas y armas a nuestra disposición. En el clímax de la batalla, me enfrenté directamente a la criatura, utilizando el artefacto como un foco para canalizar su energía contra el ser. La gema emitió un haz de luz oscura que, al entrar en contacto con la criatura, la desintegró en un estallido de sombras. Sin embargo, el uso del artefacto no estuvo exento de consecuencias, sentí como parte de mi energía vital salía de mi cuerpo, una advertencia sombría sobre el poder y el precio que tiene manejar estos objetos. Con la criatura derrotada y los de la secta dispersos o eliminados, mi equipo y yo procedimos a asegurar el área. Entre los restos de la batalla, encontramos otro artefacto que el culto había intentado proteger, una antigua estela grabada con símbolos incomprensibles que emitía una energía malévola. A pesar de la victoria, el ambiente en nuestro equipo era sombrío. Nos enfrentamos una vez más a las fuerzas de la oscuridad y salimos victoriosos, pero a un precio muy elevado. Las bajas sufridas y las heridas infligidas, tanto físicas como psicológicas, eran un recordatorio de la gravedad de nuestra misión. Mientras nos retirábamos del puerto, con la niebla comenzando a disiparse, reflexionábamos sobre la naturaleza de nuestra lucha. Era una guerra contra las sombras, contra enemigos que desafiaban la comprensión humana, hacia objetivos que pocos podrían apreciar o entender. Pero era una lucha que debíamos enfrentar, por el bien de la humanidad y el mundo que conocíamos. La batalla en la niebla había sido una prueba de fuego, un recordatorio de que, aunque estábamos avanzando, el culto todavía tenía mucho poder. Sabía que el camino por delante estaría lleno de más peligros y revelaciones. Pero también sabía que, mientras tuviéramos la voluntad de luchar, la esperanza permanecería. La batalla por el ojo de Schamas y el destino del mundo estaba aún lejos de haber terminado. Tras el enfrentamiento en el puerto, me encontré luchando contra un enemigo diferente, uno que no podía ser derrotado con armas o estrategia militar. Durante la batalla, fui alcanzado por un hechizo sectario, una maldición silenciosa que comenzó a corroer mi mente desde dentro. Al principio, los síntomas eran sutiles, pesadillas inquietantes, visiones fugaces por el rabillo del ojo,
sensaciones de estar siendo observado. Sin embargo, con el paso de los días, estas manifestaciones se intensificaron, convirtiéndose en alucinaciones vívidas y aterradoras que amenazaban con desgarrar mi realidad. Reconociendo el peligro que esto representaba no solo para mí sino para la misión en su conjunto, me aislé, temiendo perder el control y convertirme en una amenaza para mis propios compañeros. Me refugié en una habitación segura, un espacio diseñado para protegerme de lo sobrenatural, donde comencé el proceso de limpiarme de la maldición. El ritual de limpieza fue agotador, un enfrentamiento no con fuerza física, sino entre mi voluntad y la oscuridad que buscaba consumirme. Utilizando antiguos textos y objetos que ayudaban a limpiar mi mente, me sumergí en un estado meditativo profundo, navegando por los abismos de mi propia mente para enfrentarme directamente con la maldición. Dentro de este paisaje mental, me enfrenté a mis miedos más profundos y a las dudas que la maldición amplificaba, el temor al fracaso, a la pérdida, a lo desconocido. Cada visión era más horripilante que la anterior, mostrando futuros en los que el culto triunfaba, desatando horrores indescriptibles sobre el mundo, o peor aún, viéndome convertido en un sirviente de las mismas fuerzas que juré combatir. Fue en este momento de desesperación, cuando la oscuridad parecía invencible, que encontré un resquicio de luz dentro de mí mismo, un recuerdo de por qué había elegido luchar contra estas sombras. Inspirado por el valor de mi equipo, por las personas que había salvado a lo largo de los años, y por la inquebrantable determinación de proteger la realidad de estas amenazas sobrenaturales, canalicé toda mi voluntad en un último esfuerzo para romper la maldición. Con un grito que resonó tanto en el plano físico como en el mental, pude quitar la maldición de mi ser, eliminando las sombras que habían buscado corromperme. Exhausto pero libre, emergí de la habitación segura, débil pero victorioso. Mis compañeros, que habían estado de vigilancia constante y habían combatido sus propias batallas mientras yo me enfrentaba a la mía, me recibieron con alivio y respeto. La batalla contra la maldición me dejó cambiado. Aunque triunfé sobre la oscuridad esta vez, la experiencia me mostró cuán vulnerable es incluso el más fuerte contra los poderes a los que nos enfrentamos. Sin embargo, reafirmó mi resolución de enfrentarme al mal en todas sus formas, recordando que, en la lucha contra la oscuridad, la verdadera fortaleza proviene de la voluntad de resistir, de la capacidad de enfrentarse a los propios miedos y superarlos. Conmigo de vuelta y más decidido que nunca, el equipo se preparó para la siguiente fase de nuestra misión. Sabíamos que los desafíos que estaban por venir serían aún mayores, que el culto no se detendría ante nada para completar su ritual. Pero también sabíamos que, juntos, teníamos el poder de enfrentarnos a cualquier poder que se interpusiera en nuestro camino. La batalla por el ojo de Shamas continuaba, y estábamos listos para enfrentarnos a lo que fuera necesario para proteger al mundo de las sombras. Nos enfrentábamos ahora a la tarea más crítica de la misión, interceptar otro artefacto, un objeto antiguo que el culto necesitaba para completar su ritual de invocación. Según los informes de inteligencia y los fragmentos de manuscritos antiguos descifrados por el equipo, el artefacto estaba oculto en un monasterio abandonado, ubicado en las montañas nevadas de una región remota, casi inaccesible por medios convencionales. Nos preparamos para las condiciones extremas, conscientes de que esta misión no solo nos enfrentaría al culto, sino también a las inclemencias de la naturaleza. La escalada a través de terrenos montañosos nevados y la aproximación al monasterio requerirían de toda nuestra habilidad y resistencia. Al llegar a las inmediaciones del monasterio, la presencia de tormentas de nieve casi constantes dificultaba la visibilidad y el avance. Cada paso era una lucha contra el viento helado y la nieve profunda. Sin embargo, el equipo y yo seguimos adelante, movidos por la urgencia de nuestra misión. El monasterio en sí era una estructura imponente, sus antiguas piedras desgastadas por siglos de abandono. A nuestra llegada, nos dimos cuenta de que no éramos los únicos presentes, huellas en la nieve y luces intermitentes en el interior revelaban que el culto ya estaba allí, buscando el artefacto. Conscientes de que el elemento sorpresa era crucial, diseñamos un plan para infiltrarnos en el monasterio y recuperar el objeto antes de que el culto pudiera realizar su ritual. Dividimos al equipo en grupos, y procedimos a entrar desde diferentes puntos, utilizando la tormenta de nieve como cobertura. El interior del monasterio era un laberinto de pasillos oscuros y cámaras selladas, cada uno adornado con reliquias y símbolos de una fe olvidada. El eco de nuestros pasos en el silencio y la penumbra creaban una atmósfera opresiva,
como si las antiguas paredes estuvieran observándonos. El enfrentamiento con los de la secta fue inevitable. Armados y fanáticamente dedicados a su causa, opusieron una resistencia feroz. Pero mi equipo y yo, endurecidos por las batallas anteriores y unidos por un propósito común, no nos dejamos intimidar. La lucha fue intensa, resonando a través de los corredores del monasterio con el estruendo de disparos y hechizos arcanos. En el corazón del monasterio, encontramos la cámara donde el objeto estaba escondido, protegido por trampas arcanas y defensores de la secta. El artefacto, un objeto de diseño incomprensible que parecía absorber la luz a su alrededor, reposaba sobre un pedestal de piedra antigua, su presencia casi palpable en la atmósfera. La batalla por recuperar el artefacto fue la más intensa hasta ahora. Mi equipo y yo tuvimos que emplear toda nuestra astucia y recursos, desactivando las trampas con habilidades adquiridas en innumerables misiones y enfrentándonos a los defensores de la secta en una batalla final que puso a prueba nuestros límites físicos y mentales. Con el artefacto finalmente en nuestras manos, nos retiramos del monasterio, utilizando granadas de humo y tácticas de evasión para escapar de los de la secta. La tormenta de nieve, que había sido un obstáculo en nuestra llegada, ahora servía como nuestro velo para escapar, ocultándonos de la vista mientras descendíamos de las montañas. Mientras nos alejábamos, no pude evitar mirar atrás hacia el monasterio, un recordatorio sombrío de lo cerca que la secta había estado de alcanzar su objetivo. Pero la satisfacción de haber impedido que el artefacto cayera en manos equivocadas era evidente para nosotros. Sabíamos que teníamos que seguir adelante, ya que la secta haría todo lo posible para conseguir el artefacto. Con el artefacto seguro, el equipo se preparó para el próximo desafío, conscientes de que cada victoria nos acercaba un paso más a enfrentarnos a la batalla final. Ahora nos enfrentamos a la fase más crítica de nuestra misión, impedir el ritual que invocará a la criatura de pesadilla que la secta deseaba desatar sobre el mundo. El cuerpo de inteligencia nos llevó a un antiguo lugar de poder, un lugar donde las líneas convergen, ubicado en una región aislada y plagada de leyendas oscuras. Era aquí donde la secta planeaba completar su ceremonia durante el próximo eclipse, un evento astrológico que, según sus creencias, amplificaría el poder del ritual. El equipo se preparó para lo que creíamos que esta vez sí sería el último enfrentamiento. Sabíamos que la secta no se detendría ante nada, habiendo ya demostrado su capacidad y voluntad para emplear poderes más allá de la comprensión humana. Armados y listos, nos dirigimos hacia el lugar de poder, la tensión aumentando con cada paso que nos acercaba a nuestro destino. Al llegar, encontramos el área circundante transformada. La influencia de la secta había corrompido el entorno, la vegetación se retorcía en formas antinaturales, y el aire estaba cargado. El cielo comenzaba a oscurecerse con la aproximación del eclipse, añadiendo una atmósfera inquietante a la ya tensa situación. La secta había erigido un altar en el centro del lugar, con el ojo de Shamas ya en su lugar. Alrededor del altar, los de la secta comenzaban sus cánticos, invocando fuerzas oscuras mientras el líder del culto, una figura imponente envuelta en túnicas, dirigía la ceremonia. Consciente de que no había tiempo que perder, lideré a mi equipo en un asalto directo. La batalla estalló, más intensa que cualquier enfrentamiento anterior. La secta, reforzada por fuerzas convocadas y la energía creciente del eclipse, se opuso con una resistencia inhumana. Pero mi equipo y yo, impulsados por la urgencia de nuestra misión y la determinación de salvar el mundo de un destino inconcebible, luchamos con una valentía y una tenacidad sin igual. En medio del caos, me abrí camino hacia el altar, enfrentándome al líder de la secta en un duelo que determinaría el resultado de toda nuestra misión. Mientras luchábamos, el eclipse alcanzó su punto máximo, sumiendo el área en una oscuridad casi total, interrumpida solo por los destellos de la energía sobrenatural que emanaba del altar y sus combatientes. La batalla entre el líder de la secta y yo fue épica, un enfrentamiento de voluntades y poderes donde cada golpe y cada conjuro llevaba el peso del destino del mundo. Aprovechando mi habilidad y los conocimientos que había cosechado a lo largo de mi carrera, logré traspasar las defensas del líder del culto, desarmándolo y finalmente derrotándolo. Con el líder caído, me apresuré a interrumpir el ritual. Utilizando de nuevo el conocimiento adquirido en tantas batallas, realicé un contrahechizo para desactivar el altar y dispersar las energías reunidas, justo cuando el eclipse comenzaba a disiparse, saliendo nuevamente la luz del sol. La derrota de la secta fue total.
con su líder vencido y el ritual interrumpido, los de la secta restantes se dispersaron, superados por mi equipo y las fuerzas aliadas que habían llegado para asegurar el área. Mientras el sol regresaba, disipando las sombras y la corrupción que había infectado el lugar, mi equipo y yo nos permitimos un momento de alivio y triunfo. Habíamos salvado al mundo de una amenaza inconmensurable. Aunque habíamos detenido el ritual y derrotado a la secta, la existencia del Ojo de Shamas y otros objetos similares era un recordatorio de que otras fuerzas oscuras aún acechaban en las sombras, esperando su momento para amenazar al mundo una vez más. Mientras nos retirábamos del lugar de la batalla, reflexionaba sobre la victoria y las que aún estaban por venir. La lucha contra las sombras era interminable, pero mientras hubiera quienes estuvieran dispuestos a enfrentarse a ellas, siempre habría esperanza. Aunque habíamos interrumpido el ritual y derrotado a la secta, sabía que el trabajo aún no había terminado. El Ojo de Shamas y los artefactos debían ser puestos en un lugar seguro donde no pudieran ser utilizados para el mal nunca más. La decisión de destruir los objetos fue descartada rápidamente, su poder era tal que cualquier intento de destrucción podría tener consecuencias impredecibles. En su lugar, optamos por ocultarlos, llevándolos a lugares secretos y protegidos, vigilados por la división gubernamental para la cual trabajábamos, asegurando que el conocimiento de su ubicación se perdiera con el tiempo. La operación para asegurar los objetos fue meticulosa. Mi equipo y yo, junto con expertos en lo oculto y lo arcano, diseñamos contenedores especiales capaces de contener la energía de los objetos y evitar su detección. Cada objeto fue transportado a su destino final bajo la más estricta seguridad, y se llevaron a cabo los rituales necesarios para sellar el poder que llevaba cada objeto. El Ojo de Shamas fue ocultado en las profundidades de una mina abandonada, en un lugar tan remoto y aislado que incluso las leyendas locales desconocían su existencia. Los artefactos, por otro lado, fueron llevados cada uno a una isla deshabitada en el medio de un océano tormentoso, donde se erigió una estructura subterránea diseñada para resistir el paso del tiempo y cualquier intento de acceso no autorizado. Mientras los objetos eran ocultados, me enfrentaba a mi propia batalla interna. La lucha contra la secta y la experiencia cercana a la muerte con las fuerzas oscuras habían dejado una marca imborrable en mi alma. Aunque había logrado salvar al mundo de una amenaza inminente, la realidad de que existían otros peligros, igualmente catastróficos, acechando en las sombras, era una carga pesada de llevar. El equipo se reunió por última vez antes de dispersarse. Habíamos formado un vínculo inquebrantable a través de nuestras experiencias compartidas, pero cada uno sabía que el camino que nos esperaba era solitario. La naturaleza de nuestro trabajo significaba enfrentarse a horrores que la mayoría de la humanidad no podía ni siquiera imaginar, y el peso de ese conocimiento era a menudo demasiado fuerte como para poder compartirlo con aquellos fuera de este círculo. Yo, en particular, sentía el peso de la responsabilidad más intenso. Como líder, había guiado a mi equipo a través de peligros inimaginables, y aunque había logrado mantenerlos a salvo, la posibilidad de futuros enfrentamientos con criaturas oscuras era una constante fuente de preocupación. La disolución del equipo fue un asunto silencioso, marcado no por ceremonias o reconocimientos, sino por un entendimiento mutuo de que nuestra vigilancia debía continuar. Me encontré una vez más solo, enfrentándome a la vastedad de un mundo ignorante de los peligros que lo acechaban desde las sombras. Sin embargo, en la soledad, encontré una determinación renovada. La lucha había demostrado que era posible enfrentarse a las tinieblas y prevalecer. Y aunque el precio fuera alto, la idea de proteger al mundo de aquellos que buscarían corromperlo proporcionaba una satisfacción enorme. El altar del fin había sido solo otra batalla más de una guerra contra las sombras, una guerra que aquellos como yo continuaríamos luchando en silencio, protegiendo al mundo de las amenazas que se escondían fuera de la vista, esperando en la oscuridad. La luz del sol, aunque cálida, no lograba disipar el frío interior que había traído consigo de mis batallas. La operación para asegurar el Ojo de Shamas y los artefactos había sido un éxito. Esos objetos de poder ahora yacían ocultos, sellados lejos de aquellos que buscarían usarlos para mal. Sin embargo, la lucha había dejado cicatrices profundas, no todas visibles. Algunos miembros del equipo habían decidido retirarse, incapaces o no dispuestos a enfrentarse a la oscuridad nuevamente. Otros, marcados por la lucha, encontraron un nuevo propósito en la vigilancia continua contra las amenazas sobrenaturales.
yo no dejaba de reflexionar sobre el hecho de que había perdido amigos en el camino, y aquellos que habían sobrevivido estaban cambiados, endurecidos por la experiencia. La soledad de mi posición, como guardián contra las sombras, nunca había sido tan evidente. La guerra contra las sombras era interminable. En los días siguientes, me dediqué a la redacción de informes detallados, asegurando que cada aspecto de la misión fuera documentado y analizado. Sabía que la información sería crucial para futuras operaciones, para aquellos que tomaran mi lugar algún día. Sin embargo, en el proceso, se hizo evidente que mi éxito había atraído la atención no solo de aliados, sino también de aquellos dentro del gobierno que veían en los objetos un potencial para el poder y el control, en lugar de una amenaza que parar. Las reuniones clasificadas se volvieron más frecuentes, conmigo defendiendo la necesidad de mantener los objetos ocultos y seguros, lejos del alcance de cualquiera que pudiera intentar usarlos nuevamente. Pero la política y el poder juegan a juegos extraños, y comencé a sentir la presión de fuerzas que no entendían, o peor aún, no respetaban, la naturaleza de lo que nos habíamos enfrentado. Se hizo claro que mi posición dentro de la división estaba siendo cuestionada. Mis advertencias sobre los peligros de los objetos y los límites que debían mantenerse estaban cada vez más lejos de ser oídos. La lucha no era solo contra las fuerzas sobrenaturales, sino también contra la burocracia y la ambición humana. La decisión de alejarme no fue fácil. Había dedicado mi vida a la división, creyendo en su misión de proteger al mundo de las amenazas que la mayoría ni siquiera podía imaginar. Pero cuando me encontré marginado, mis advertencias desatendidas, supe que era hora de continuar mi vigilancia desde fuera de las estructuras que ya no servían al propósito para el cual habían sido creadas. Así, me encontré una vez más en soledad, pero esta vez fue una elección. Desde fuera, continuaría mi trabajo, vigilando contra aquellos que buscan desenterrar los horrores que tan duro había trabajado para detener. La red de contactos que había construido a lo largo de los años se convirtió en mi nuevo recurso, una comunidad clandestina dedicada a proteger el mundo desde el anonimato. No era solo el cierre de una misión, sino el principio de otra. Sabía que el equilibrio entre la luz y la oscuridad era precario y que mi lucha era eterna. Pero en ese equilibrio, encontré mi propósito, un faro en la noche que guiaría mi camino, siempre vigilante, siempre listo para defender al mundo de las amenazas ocultas en los rincones más oscuros. Después de mi retirada de la división gubernamental, me sumergí en trabajar desde las profundidades de una red clandestina. Mi misión no había cambiado, proteger al mundo de las amenazas sobrenaturales que acechaban en la oscuridad. Sin embargo, mi enfoque ahora era diferente, moviéndome en el umbral entre lo conocido y lo desconocido, donde la línea entre amigo y enemigo a menudo se difuminaba. A pesar de la resistencia y las dudas internas, había logrado establecer un sistema para salvaguardar y proteger los objetos, así como rituales de protección alrededor de ellos, diseñados para alertarme en caso de cualquier intento de acceso o perturbación. Mientras tanto, el mundo exterior seguía ajeno a las luchas clandestinas que se libran en su nombre. La vida continuaba, con sus pequeñas tragedias y triunfos, sin saber cuán cerca había estado de un cataclismo. Observando desde fuera, me encontraba en una posición única, consciente del delicado equilibrio que mantenía al mundo a salvo de las fuerzas que buscaban su destrucción. La red que había creado se extendía por todo el mundo, compuesta por individuos que, como yo, habían visto la oscuridad y habían elegido enfrentarse a ella. Eran los olvidados, aquellos cuya existencia nunca sería reconocida, pero que continuaban su vigilancia sin esperar gratitud ni reconocimiento. Juntos, formábamos un ejército invisible contra el mal, dispuestos a actuar siempre para detener cualquier amenaza. Sin embargo, la paz nunca es permanente en el mundo de lo sobrenatural. Un día, recibí una alerta de uno de los sitios de protección, una perturbación había sido detectada cerca de la mina abandonada donde el ojo de Shamas estaba oculto. Sin perder tiempo, me puse en marcha, reuniendo a un pequeño equipo de confianza para investigar. Lo que encontramos fue más allá de lo que habíamos pensado. Un grupo desconocido, armado con conocimientos arcanos y tecnología avanzada, había logrado burlar las primeras capas de protección y estaba intentando acceder al objeto. Mi equipo y yo nos enfrentamos a estos intrusos en una lucha feroz, donde la astucia y la experiencia en lo oculto jugaron un papel crucial. La batalla culminó en un enfrentamiento en las profundidades de la mina,
cerca del lugar donde el ojo de Schamas estaba sellado. Utilizando todo mi conocimiento y habilidades, logré derrotar a los intrusos y reforzar las defensas alrededor del objeto. Sin embargo, el incidente fue un recordatorio sombrío de que siempre habría aquellos que buscaran desenterrar los secretos que deberían permanecer ocultos. Reflexionando sobre el incidente, me di cuenta de que la batalla contra la oscuridad era un ciclo sin fin, una lucha eterna que requería vigilancia constante. Pero también entendí que no estaba solo en esta lucha. La red y los lazos forjados en el calor de la batalla eran mi mayor fortaleza. Juntos, formábamos un escudo contra las sombras, manteniendo el ojo de Schamas enterrado y asegurando que las puertas que deberían permanecer selladas nunca fueran abiertas. Este capítulo se cerraba conmigo mirando hacia el futuro, consciente de los desafíos que aún estaban por venir, pero también de la fuerza que residía en la unidad y la determinación compartida. La oscuridad nunca descansaría, pero tampoco lo haríamos yo y mis aliados. En el juego de sombras, éramos guardianes silenciosos, la última defensa del mundo contra aquellos que deseaban su ruina. Después del enfrentamiento en la mina abandonada y el intento de robo, revelé la existencia de grupos con conocimientos y recursos suficientes para representar una amenaza real. Me sumergí en una investigación profunda, buscando identificar a estos misteriosos adversarios, una tarea que me llevó a los rincones más oscuros del mundo y de la sociedad. Durante semanas, mi red clandestina y yo rastreamos pistas, desentrañando una compleja red de sociedades secretas, corporaciones sombrías y facciones ocultas dentro de gobiernos que operaban en la penumbra de lo legal y lo moral. Estas investigaciones revelaron un mundo en el que la lucha por el poder sobrenatural era mucho más común de lo que había imaginado, y donde el ojo de Schamas y los artefactos eran solo unas piezas en un juego mucho más grande. La paranoia creció dentro de mí a medida que avanzaba en mi investigación. Comencé a notar que me vigilaban, figuras que me seguían a distancia, documentos importantes que desaparecían y comunicaciones interceptadas. Era evidente que había atraído la atención de algunas de estas sociedades, que ahora veían en mí y en mi red una amenaza a sus planes. En un giro inesperado, recibí una oferta de un contacto dentro de una agencia de inteligencia extranjera, prometiendo información sobre los grupos que me habían atacado a cambio de conocimientos sobre los objetos. Después de un cuidadoso análisis y muchas precauciones, acepté reunirme. La reunión tuvo lugar en un café discreto en una ciudad europea, rodeado de la normalidad de la vida cotidiana, un fuerte contraste con la naturaleza de nuestra conversación. El contacto reveló que una coalición de intereses, compuesta por miembros de sociedades secretas ancestrales, magnates de la tecnología obsesionados con lo oculto y facciones desviadas de agencias de inteligencia, estaba buscando no solo el ojo de Schamas y los artefactos, sino también otros objetos de poder. Su objetivo era alterar el equilibrio de poder global, utilizando estos objetos para influir en eventos mundiales, economías y gobiernos. La revelación me sacudió hasta la médula. La lucha contra las fuerzas sobrenaturales era una cosa, pero enfrentarse a una conspiración de esta magnitud requería una estrategia diferente. La información proporcionada por el contacto también incluía una advertencia: mi red y yo estábamos siendo vigilados de cerca, y cualquier movimiento en falso podría suponer nuestra eliminación. Regresando al anonimato, me di cuenta de que necesitaba actuar con más cautela que nunca. La batalla había cambiado, ya no era solo contra las criaturas de la oscuridad, sino también contra aquellos que deseaban utilizar esa oscuridad para sus propios fines. La vigilancia que había notado se intensificó, forzándome a cambiar constantemente de ubicación y a comunicarme solo a través de métodos seguros y encriptados. Sin embargo, en lugar de disuadirme, estos desafíos solo reforzaron mi determinación. Comencé a contraatacar, utilizando mi red para infiltrarme en las organizaciones que nos habían señalado, recogiendo información sobre sus operaciones, planes, y lo más importante, sobre los objetos que buscaban. Esto se convirtió en mi objetivo de vigilancia y contraespionaje, donde cada información obtenida era una pieza crucial en el ajedrez global que se estaba jugando. A pesar de la presión y el peligro, continué mi trabajo. En este juego de sombras, la línea entre cazador y presa se desvanecía constantemente, pero estaba decidido a permanecer siempre un paso por delante. Las semanas siguientes a la reunión con el contacto de inteligencia se convirtieron en un juego del gato y el ratón, evadiendo constantemente la vigilancia y lanzando nuestras propias operaciones de contraespionaje.
Sin embargo, la sensación de estar siendo siempre observado, de que cada movimiento estaba siendo analizado y contrarrestado, comenzó a pesar en mi mente. El punto de inflexión llegó cuando un intento de infiltración en una de las corporaciones implicadas se torció. A pesar de todas las precauciones tomadas, mi equipo y yo fuimos atacados por sorpresa, aunque logramos escapar. La persecución se intensificó, y me vi forzado a desaparecer completamente de la vista. Usando una red de casas seguras y la ayuda de contactos de confianza, me moví en las sombras, borrando cada rastro de mi existencia. Fue durante este tiempo, en el silencio forzado de mi clandestinidad, que comencé a planear cómo desmantelar la conspiración sin exponerme directamente al peligro. Recurrí a tácticas de guerrilla digital, utilizando hackers aliados para interceptar comunicaciones, sabotear operaciones y desviar la atención de nuestros movimientos. Cada acción estaba cuidadosamente calculada para infligir el máximo daño a la estructura de la conspiración sin revelar nuestra participación. A través de estos medios, logré desenmascarar varios eslabones clave de la conspiración, exponiendo sus actividades ilegales a las autoridades y creando fisuras. Sin embargo, la verdadera batalla se libraba en el terreno de la información. Sabía que para desmantelar completamente la conspiración necesitaba pruebas irrefutables de sus planes y objetivos. Dediqué meses a recopilar datos, utilizando cada recurso a mi disposición para construir un dossier que no solo revelara la existencia de la conspiración, sino que también expusiera sus intenciones y la amenaza que representaba para el mundo. El clímax de esta fase de la lucha llegó cuando, a través de una operación extremadamente arriesgada, logré infiltrarme en un servidor central que contenía la base de datos completa de la conspiración. Extrayendo terabytes de datos incriminatorios, preparé un paquete de información para ser filtrado a mi antigua agencia de inteligencia gubernamental, para que actuaran en consecuencia. En un mundo donde el silencio era mi mayor arma, me había convertido en el guardián silencioso, siempre vigilante, siempre listo para defender al mundo contra los peligros ocultos en las sombras. Tras la disolución de la conspiración que buscaba explotar los objetos para dominar el equilibrio global de poder, me encontré en un breve periodo de calma. Sin embargo, esta calma no era más que la quietud antes de la tormenta, una pausa en la constante lucha contra las fuerzas que operaban desde las sombras. Sabía que las batallas contra la oscuridad eran interminables, y aunque había ganado una batalla significativa, las consecuencias de mis acciones comenzaban a hacerse evidentes. Fui contactado por un individuo misterioso, alguien cuya existencia había sido solo un rumor dentro de los círculos de inteligencia y lo oculto. Este individuo, conocido solo por el alias de Celeste, afirmaba poseer información crucial sobre una nueva amenaza que se cernía sobre el mundo, una que eclipsaba todo a lo que me había enfrentado hasta ahora. Desconfiado pero intrigado, acordé un encuentro en un lugar remoto, lejos de oídos indiscretos y ojos curiosos. La reunión se llevó a cabo bajo el manto de la noche, en un antiguo edificio cuyos muros habían sido testigos de secretos olvidados por el tiempo. Celeste resultó ser una figura enigmática, alguien cuya presencia parecía desafiar la lógica misma. Reveló ser un ex miembro de una sociedad secreta que había operado en las sombras durante siglos, guardianes de conocimientos arcanos y custodios de objetos cuyo poder podría alterar la realidad misma. Sin embargo, había descubierto que dentro de esta sociedad se gestaba un plan para desatar un ser antiguo, un ser cuya liberación podría significar no solo el fin de la humanidad sino el de toda existencia conocida. La revelación me sacudió hasta la médula. A lo largo de mi carrera, me había enfrentado a horrores inimaginables, pero esta amenaza era algo completamente diferente. Celeste proporcionó documentos y pruebas que detallaron los rituales y los objetos necesarios para la invocación de esta entidad, así como la ubicación de un sitio arcano donde se planeaba llevar a cabo el ritual. Consciente de que el tiempo era esencial, me movilicé para formar un equipo capaz de enfrentarse a esta nueva amenaza. Reuniendo a antiguos aliados y a nuevos expertos en lo oculto, preparé un plan para infiltrarnos en el lugar arcano y detener el ritual antes de que pudiera completarse. La operación fue la más peligrosa que había emprendido. El lugar arcano estaba protegido no solo por seguidores fanáticos de la sociedad secreta sino también por criaturas sobrenaturales atraídas por la promesa de la secta. El equipo se enfrentó a desafíos que pusieron a prueba nuestro ingenio, nuestro coraje y nuestra voluntad de luchar contra lo imposible. En la operación, logramos penetrar en el centro del lugar arcano, donde el ritual estaba en su apogeo.
Lo que siguió fueron momentos de caos y enfrentamiento, donde la realidad parecía distorsionarse alrededor de nosotros. Usando todo nuestro conocimiento, logramos interrumpir el ritual, sellando a los seres antes de que pudieran ser liberados. A medida que el equipo se retiraba del lugar, con la amenaza contenida pero conscientes de que esta sociedad secreta, al igual que otras, aún operaban en las sombras, reflexioné sobre las revelaciones que Celeste había traído a mi vida. Me di cuenta de que la guerra contra la oscuridad era más compleja de lo que había imaginado, un entramado de lealtades, traiciones y el eterno balance entre el poder y la responsabilidad. La batalla había terminado, pero la guerra continuaba, con mis aliados y yo como centinelas en un mundo que permanecía ajeno a los abismos que se agitaban bajo su superficie. Me encontraba en una encrucijada de mi vida. La operación en el lugar arcano, aunque exitosa, había expuesto la magnitud de los peligros a los que el mundo se enfrentaba. Después de asegurarme de que Celeste y otros aliados clave estuvieran protegidos y de que los objetos involucrados en el ritual fueran escondidos y sellados, tomé la decisión de retirarme de la primera línea. No porque mi determinación hubiera menguado, sino porque reconocía que la batalla contra las fuerzas oscuras necesitaba ser luchada desde diferentes frentes, incluyendo el de la información y el conocimiento. En las semanas siguientes, comencé a redactar un libro de mis experiencias, una crónica detallada de las amenazas a las que me había enfrentado, las batallas libradas y las lecciones aprendidas. Este libro, que llamé El Testimonio del Olvido, no estaba destinado a la publicación pública. Era, en cambio, un manual para aquellos que continuarán la lucha en mi ausencia, una guía para enfrentarse a las sombras con los ojos abiertos. Sin embargo, a medida que me sumergía en la redacción de mi testimonio, se hizo evidente que las fuerzas a las que me había enfrentado no estaban dispuestas a permitir que mi conocimiento se compartiera, incluso en círculos restringidos. La vigilancia sobre mí se intensificó, y varios intentos de infiltración en mis sistemas de seguridad digital me hicieron darme cuenta de que estaba siendo vigilado no solo por sectas ancestrales sino también por aquellos dentro de los círculos de poder que veían en mi conocimiento una amenaza a sus propias ambiciones. La decisión de desaparecer completamente se convirtió en una necesidad. Ejecuté un plan que había preparado para una eventualidad como esta, borrando todas las huellas de mi existencia. Mis registros digitales fueron eliminados, mis conexiones con el mundo exterior cortadas y mi presencia física se esfumó. El testimonio del olvido fue entregado a un círculo muy reducido de mucha confianza, personas que sabía que continuarían la lucha en mi ausencia. Luego, desaparecí. Me retiré a un santuario secreto, un lugar desde donde podría continuar mi trabajo lejos de los ojos del mundo, vigilando y actuando desde el anonimato. Mi legado, el testimonio del olvido, se convirtió en una leyenda entre aquellos dedicados a la lucha contra lo oculto, un recordatorio de que el precio de la vigilancia es a menudo de soledad y sacrificio. En las sombras, continué mi vigilancia, consciente de que el equilibrio entre la luz y la oscuridad es perpetuo. En el mundo de lo oculto y lo desconocido, me había convertido en un símbolo de resistencia, un testimonio que se negaba a ser silenciado a pesar de todo. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.